En primer lugar, dar las gracias al doctor Ormaeche por haberme invitado a esta sesión y a continuación, deciros que me ha tocado hablar del tema de las taquicardias ventriculares. He intentado hacer una presentación sencillita y sin profundizar demasiado, ya que las arritmias ventriculares son numerosas, de muchos tipos diferentes y cada una de ellas requiere una técnica de ablación distinta. En primer lugar, deciros que en general todos los sustratos arritmogénicos, excepto aquellos relacionados con las taquicardias ventriculares idiopáticas, tienen su origen normalmente en zonas de los ventrículos en los que siempre hay o siempre encontramos un grado mayor o menor de fibrosis. El 90% de las taquicardias ventriculares monomorfas sostenidas que vemos en la práctica clínica están relacionadas con la presencia de algún tipo de cardiopatía estructural. La más frecuente que nosotros vemos siempre, que vemos todos, es la cardiopatía isquémica, y estos pacientes van a tener riesgo de presentar muerte súbita durante el seguimiento. Alrededor de un 10% de las taquicardias ventriculares, que son las consideradas idiopáticas, son las que vamos a encontrar a nivel de los tractos de salida y que habitualmente no están relacionadas con fibrosis, pero en algunos casos también lo pueden estar, sobre todo las del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En cuanto a los sustratos arritmogénicos, podemos distinguir entre los idiopáticos, como hemos dicho, y los asociados a cardiopatía estructural, las más frecuentes las isquémicas, seguidos de las miocardiopatías de origen no isquémico, con dilatación del ventrículo izquierdo, y luego nos encontramos con mucha menor frecuencia otro tipo de cardiopatías como las infiltrativas, la displasia arritmogénica del ventrículo derecho, biventricular o del ventrículo izquierdo, y luego tenemos las reentradas rama-rama, que habitualmente son también tipos de taquicardia ventricular que se asocian a la presencia de cardiopatía estructural. Las taquicardias de los tractos de salida no son las únicas que pueden ser idiopáticas. Hay otras localizaciones que también se pueden considerar como idiopáticas, como las de los tractos de entrada y las fasciculares posteriores y anteriores. En cuanto a los mecanismos implicados, lo más frecuente va a ser el mecanismo de reentrada, ya que las taquicardias ventriculares más frecuentes son aquellas que se asocian a cicatriz. Y también nos vamos a encontrar mecanismos focales, especialmente en las taquicardias ventriculares idiopáticas, pero también en aquellas en las que podemos demostrar la presencia de cicatriz. El mecanismo fundamental de las taquicardias ventriculares focales va a ser la actividad desencadenada. Para resumir de forma práctica cómo nosotros hacemos una ablación, lo he dividido en los pasos que nosotros hacemos cuando nos enfrentamos a este tipo de arritmia en el laboratorio. Lo primero que hacemos es un análisis detallado de electrocardiograma de 12 derivaciones, en el caso de que esté disponible, y el electrocardiograma nos va a ayudar fundamentalmente a regionalizar o localizar el lugar de origen de la taquicardia ventricular, en el caso de aquellas focales, o a encontrar dónde está la zona o el punto de salida de los circuitos de conducción lenta en las cicatrices hacia el miocardio sano. Como regla general, nos fijamos en primer lugar en la derivación V1. En ella, si tiene una morfología de bloqueo de rama derecha o parecida al bloqueo de rama derecha, con QRS predominantemente positivo, pensaremos que el origen está en el ventrículo izquierdo, y si tiene una morfología de bloqueo de rama izquierda o parecido al bloqueo de rama izquierda, pensaremos que el origen está en el ventrículo derecho o en el septo interventricular, tanto en el lado derecho del septo interventricular como en el lado izquierdo del septo interventricular. La morfología de bloqueo de rama derecha o izquierda cuando se originan en el septo va a depender de lo rápido que el impulso penetre en el sistema de conducción, de forma que si penetra de forma rápida en el sistema de conducción tendremos una morfología de bloqueo de rama derecha, y si lo hace de forma tardía vamos a tener preferentemente morfologías de bloqueo de rama izquierda, aún con orígenes en el ventrículo izquierdo. Luego nos fijamos en el eje, si va a ser superior o inferior. Si tenemos un eje superior, pues el origen de la taquicardia ventricular, ya sea focal o por la salida del circuito, va a estar en la zona inferior del ventrículo y viceversa. Y también nos fijamos en la transición en las precordiales, es decir, en el momento en el que hay más onda R que onda S, tanto en las taquicardias ventriculares de los tractos de salida idiopáticos, de forma que cuando esto ocurre en V1 y V2 generalmente el origen es izquierdo, y cuando ocurre en V4 o más allá generalmente el origen es el ventrículo derecho.
Y cuando la transición sucede en la derivación V3, pues la proporción entre orígenes derechos e izquierdos es balanceada y es cercana al 50%, de forma que no podemos prever de forma fácil y tendríamos que fijarnos en otro tipo de detalles. También nos indica esto si el origen de una taquicardia ventricular en el ventrículo izquierdo es más basal o está en zona media o más cerca del ápice del ventrículo izquierdo. En otra cosa que nos fijamos a continuación es en el aspecto electrocardiográfico que va a tener la taquicardia ventricular, y esto puede ser bastante útil y nos va a poder orientar hacia si el origen de la taquicardia ventricular en una taquicardia asociada a cicatriz o no, en general las asociadas a cicatriz, va a tener un origen endocárdico o epicárdico. Y esto se basa en que nosotros sabemos que cuando el origen o la conexión, la salida del circuito de conducción lenta al miocardio ventricular se produce en el endocardio cerca del sistema de conducción, vamos a tener una activación rápida del complejo QRS durante taquicardia, como veis aquí, y si la salida del circuito o el origen focal se produce a nivel del ventrículo izquierdo, la activación del complejo QRS va a ser lenta y los intervalos que podemos medir en el complejo QRS van a ser también más prolongados. Esto es un ejemplo de estimulación en el mismo lugar de la pared libre del ventrículo izquierdo a nivel epicárdico y a nivel endocárdico, y como veis la morfología es muy parecida en todas las precordiales y la única diferencia es que los intervalos iniciales del complejo QRS están prolongados cuando el origen es epicárdico. Cuando esto lo aplicamos al análisis de las taquicardias ventriculares, pues también vemos que cuando el origen es epicárdico, pues los intervalos son más prolongados. Además de esto, también hay criterios morfológicos que se basan en que cuando el origen de la taquicardia ventricular se produce a nivel epicárdico versus endocárdico, pues nos vamos a encontrar una activación que va a ir inicialmente de epicardio a endocardio, y en aquellas derivaciones que miran la zona donde se está activando el miocardio ventricular sano van a detectar unas ondas iniciales negativas que son unas ondas Q al inicio del complejo QRS. Esto es un ejemplo para mostraros cómo aquellas taquicardias ventriculares que tienen relación con el sistema de Purkinje, que invaden rápidamente el sistema de Purkinje o que tienen su origen en el propio sistema de Purkinje, van a dar lugar a complejos QRS muy estrechitos durante la taquicardia ventricular, con duraciones del QRS alrededor de 120 milisegundos incluso, y cuando nosotros las mapeamos con catéteres intracavitarios vamos a encontrar en ritmo sinusal que vamos a estar en una zona con identificación de potenciales de Purkinje, y durante taquicardia vamos a ver cómo estos potenciales van a preceder al inicio del complejo QRS. Aquí tenemos una taquicardia ventricular sostenida, esto es para mostraros que este tipo de taquicardias ventriculares tienen un patrón de reconocimiento visual muy llamativo y muy evidente cuando tienen un origen epicárdico, y es que vemos en estas taquicardias ventriculares que tienen un aspecto wolffiano. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque al tener un origen epicárdico, los intervalos de conducción iniciales van a ser muy prolongados. Además, vemos también los criterios morfológicos de unas ondas Q iniciales en el complejo QRS. Aquí tenéis 3 ejemplos de taquicardias ventriculares fasciculares. Estos son los otros tipos de taquicardia ventricular que pueden tener también un complejo QRS relativamente estrecho y una deflexión inicial bastante rápida, ya que se originan en el propio sistema de conducción. 3 ejemplos de 3 pacientes diferentes para que veáis que siempre tienen el mismo patrón, un intervalo QRS de alrededor de 140 milisegundos, no suele ser más prolongado, una morfología de bloqueo de rama derecha y un eje superior, porque las fasciculares posteriores son las más frecuentes. No solamente nos podemos fijar en el aspecto morfológico, en el patrón que tiene la taquicardia ventricular, sino que también nos podemos fijar en el eje, y esto puede ser de mucha ayuda. Puede ser mucha ayuda para, es decir, regionalizar el origen de la taquicardia ventricular es también importante. En este caso, este paciente tenía una cicatriz que, como ocurre en algunas ocasiones, es una cicatriz extensa y que en algunas partes del ventrículo puede ser transmural, en otras partes del ventrículo puede estar más relacionada con el endocardio y en otras partes más relacionada con el epicardio. Nosotros aquí nos fijamos en el patrón de la taquicardia ventricular, que nos sugiere un origen epicárdico, pero si nos fijamos además en el eje sugiere que el inicio de la activación ventricular se produce a este nivel y que el eje va a ser en este sentido, a más 120 grados,
lo cual quiere decir que nos tendríamos que ir a buscar el origen o la salida del circuito a esta zona, y en esta zona sabemos que la cicatriz tiene un componente exclusivamente epicárdico, lo que nos va a hacer que planteemos el procedimiento de forma completamente diferente, así no nos hubiéramos fijado en el electrocardiograma. Lo siguiente que hacemos es, durante el estudio electrofisiológico, en líneas generales, no siempre, pero en líneas generales, inducir la taquicardia ventricular, ver la respuesta a la estimulación eléctrica programada del ventrículo. Este es el protocolo que utilizamos en nuestro hospital. Hay variaciones del protocolo, todas ellas son válidas. Y esto es lo que hacemos, bueno, pues intentamos aplicar extraestímulos sobre ritmo sinusal inicialmente y después sobre trenes basales de estimulación hasta que inducimos la taquicardia ventricular y nos fijamos si coincide con la taquicardia ventricular clínica. Hay otras formas de localizar el origen del ATV que son más precisas que fijarnos en el electrocardiograma. Aquí tenéis diferentes métodos que se pueden utilizar: cartografías de activación, identificación de electrogramas patológicos, en taquicardias no inducibles y mal toleradas haremos topoestimulación y ablación de sustrato, en taquicardias reentrantes, toleradas y estables haremos mapas de activación durante taquicardia, no durante ritmo sinusal, y maniobras de estimulación, cartografía electroanatómica con mapas de voltaje y mapas de retraso de electrogramas. Y finalmente también se puede utilizar fusión con técnicas de imagen que nos pueden proporcionar una identificación más precisa que el propio mapa electroanatómico de donde se encuentra el origen de la taquicardia en muchos casos. Bien, en cuanto a localizar el punto de activación más precoz, podemos fijarnos o intentar localizar el foco o salida del circuito, el foco en las taquicardias focales, la salida del circuito mapeando el músculo sano hasta que encontramos la zona de activación más precoz, pero también se puede mapear la zona de conducción lenta. Aquí os voy a poner un par de ejemplos de taquicardias focales. Bueno, en este caso son dos casos de extrasistolia, uno en el tracto de salida del ventrículo derecho y otra en una zona paragisiana. Aquí lo que se hace es un mapa de precocidad del electrograma intracavitario con respecto al inicio del QRS o con respecto a una referencia del QRS, como puede ser el pico, y cómo coloreamos en color rojo la zona más precoz de toda la mapeada, de todo el área mapeada, y la más tardía en color rosa, y cómo de esta forma nos vamos acercando al foco o origen de la taquicardia ventricular. Pero también se puede mapear no solamente lo que ocurre en las porciones de músculo sano, sino lo que ocurre también en las regiones de cicatriz. Y aquí tenéis un ejemplo de un mapa de activación realizado en una taquicardia ventricular estable y bien tolerada por el paciente, en el que no solamente se mapeaba la zona de músculo sano, sino también la zona de la cicatriz, y se iban anotando progresivamente, de forma progresiva, la precocidad de los electrogramas registrados en la zona cicatricial. Y aquí veis cómo de esta forma podemos activar, podemos mapear en algunos casos, cosa que no puede hacerse siempre, todo el circuito de la taquicardia, que en este caso estaba girando alrededor de una prótesis mecánica aórtica. Durante el ritmo sinusal, como supongo que ya sabéis, la mayoría podemos detectar electrogramas que pueden tener características normales, que ocurren cuando se activa el músculo sano y coinciden con la activación del complejo QRS, o electrogramas fraccionados de bajo voltaje, patológicos, que ocurren durante la diástole y que se mapean en la zona de la cicatriz y que constituyen partes de lo que llamamos canales de conducción dentro del área de la cicatriz. Las cicatrices pueden ser complejas y los canales que hay en su interior pueden ser también complejos, y nosotros tenemos diferentes técnicas de estimulación para poder saber cuándo estamos en cada una de las partes de la cicatriz. Encarrilar una taquicardia consiste en acelerar la frecuencia de la taquicardia a nuestra frecuencia de estimulación, al estimular a una frecuencia superior a la de la taquicardia, y mediante ello lo que podemos hacer es determinar el punto de estimulación con respecto al circuito de la taquicardia. Nos fijamos en diferentes cosas, en si existe fusión manifiesta o oculta. Existe fusión manifiesta cuando estamos fuera de la zona de la cicatriz, y fusión oculta cuando estamos dentro de la cicatriz, en alguno de los canales que hay en el interior.
Medimos también los intervalos posestimulación, que nos van a decir cómo de lejos o de cerca estamos del circuito de la taquicardia, y medimos también intervalos como la distancia desde el estímulo hasta el QRS para poder saber si estamos en zonas cercanas a la salida de del circuito de conducción lenta o estamos en zonas alejadas o en bystanders o en otras partes del circuito que no son de interés, porque aunque aplicáramos radiofrecuencia no interrumpiríamos la taquicardia. Esto es un esquema general de lo que nos podemos encontrar en las cicatrices. En las cicatrices tenemos básicamente dos partes que identificamos normalmente cuando las mapeamos en base a el tamaño de voltaje. No solamente el tamaño de voltaje, sino si son zonas que se pueden capturar mediante estimulación eléctrica. Por un lado tenemos la cicatriz densa, aquí en gris, partes de cicatriz densa, que serían zonas de muy bajo voltaje y que no se pueden excitar eléctricamente, por tanto cuando estimulamos no las capturamos, y zonas de un voltaje un poquito mayor y que suelen tener electrogramas complejos con componentes retrasados. Solemos tener un componente primera parte que suele ser lo que llamamos componente de campo lejano o far field, y un segundo componente que va teniendo grados de retraso diferentes a medida que nos adentramos en los canales de conducción, de forma que cuando estamos cerca de la entrada estará más próximo al primer componente del electrograma y cuando está más lejos estará más separado, porque es sencillamente el tiempo que tarda la actividad eléctrica en llegar hasta el centro de la zona de cicatriz. Dentro de la cicatriz tenemos el circuito de la taquicardia, que es lo que llamamos istmo protegido. Tenemos también otras zonas que no van a participar en la taquicardia, llamamos bystanders, y tenemos zonas que podrían participar en la producción de alguna otra taquicardia, pero que no son el circuito de la taquicardia que estamos analizando, que llamamos inner loop. Y luego tenemos los outer loop, que son circuitos externos a la zona de la taquicardia. Hay formas de saber si estamos en cada una de las partes. Que estamos en el istmo protegido, es decir, que es el objetivo de nuestra aplicación de radiofrecuencia, lo vamos a saber porque cuando estimulamos en una zona que capture en el interior de la taquicardia vamos a tener fusión oculta, vamos a tener un intervalo posestimulación que va a ser muy parecido a la longitud de ciclo de la taquicardia, es decir, si estimulamos en este lugar, que es el istmo protegido de la taquicardia ventricular, el tiempo que va a tardar el estímulo en dar toda la vuelta, pasar por el canal de conducción utilizado por la taquicardia y volver al lugar de estimulación va a ser la longitud de ciclo de la taquicardia. Y también si estuviéramos en una zona de bystander, pues esto sería más prolongado, como es fácil de imaginar. Y también medimos otras cosas como son la distancia estímulo-QRS, la diferencia estímulo-QRS, electrograma QRS, y según esto podemos inferir las distintas partes del circuito, si estamos cerca del exit, si estamos en la parte media o si estamos en zonas que van a ser partes del circuito que no van a ser el objetivo de la ablación porque van a ser bystander o inner loops. Existe correlación entre lo que podemos mapear durante ritmo sinusal y lo que podemos mapear durante taquicardia. Aquí un ejemplo en el que durante ritmo sinusal estamos viendo un electrograma con un primer componente, que es lo que llamamos far field, y un segundo componente retrasado que constituye la activación local del lugar donde está apoyado el catéter dentro de la cicatriz, y como sin mover el catéter del lugar, cuando inducimos taquicardia, esto pasa a ser un electrograma medio diastólico, que en principio es un electrograma apropiado, es un lugar apropiado para hacer técnicas de encarrilamiento y comprobar realmente si esto es un bystander o pertenece al istmo protegido, en cuyo caso haríamos una aplicación de radiofrecuencia. En cuanto a los mapas de sustrato, se hacen normalmente durante ritmo sinusal, aunque también se pueden hacer durante estimulación ventricular, habitualmente en el ápice del ventrículo derecho. Lo hacemos en cardiopatía estructural y cuando las taquicardias ventriculares o bien son no inducibles o bien son inestables. Se elaboran mapas de voltaje y en ellos vamos modificando los puntos de corte de lo que vamos a considerar zonas de cicatriz densa o zonas de viabilidad dentro de la cicatriz, de forma que haciendo esto muchas veces podemos identificar los canales de conducción en base a que sabemos que las zonas viables
digamos, con actividad eléctrica y en las que podemos estimular y que pueden formar parte del circuito de la taquicardia, las podremos identificar porque en ellas vamos a encontrar un voltaje mayor. Esto es una forma de ver canales de conducción, que es lo que son los canales que llamamos canales de voltaje. Hay otro tipo de canales, que son canales que no se puede identificar en base a criterios de voltaje, habitualmente porque el electrograma de activación local, que es este que veis aquí, este sería el primer componente del electrograma, de este electrograma que está marcado en el borde de la cicatriz, que sería el electrograma far-field, que corresponde a lo que hay alrededor de este punto o bien debajo de este punto, si la cicatriz es muy superficial. Esto es un mapa epicárdico de un ventrículo derecho de un paciente con displasia y esto corresponde al electrograma local. Pues bien, cuando este electrograma local es de menor amplitud al electrograma far-field, por criterios de voltaje, por modificación del voltaje, no se pueden ver los canales de conducción. Entonces, esto ya no son canales de voltaje, sino que son canales late potential channels o canales identificados porque nosotros hemos anotado aquí todos los puntos en los que los hemos ido viendo. Habitualmente, en la inmensa mayoría de los casos, y esto lo ha puesto la naturaleza también para facilitarnos a nosotros el trabajo, la activación de estos canales de conducción va desde la periferia de la cicatriz hacia el interior de la cicatriz, de forma que este es el objetivo, nuestro target, digamos, el lugar donde vamos a ir a aplicar, porque de esta forma nos vamos a tener que ahorrar quemar dentro de la cicatriz cada uno de estos puntos. Quedamos en la entrada y eliminamos todos los canales. Hay distintas aproximaciones a ablacionar las cicatrices o ablacionar la taquicardia ventricular clínica, identificando el istmo de la cicatriz y aplicando radiofrecuencia en aquel lugar que hemos visto que forma parte del circuito, hacer ablaciones lineares una vez que hemos identificado por criterios de voltaje dónde está la cicatriz, sin fijarnos demasiado, de forma prácticamente anatómica, trazar líneas y esperar que de esta forma hagamos una transección de los canales de conducción. También se puede hacer una ablación de cada uno de los electrogramas patológicos que hemos identificado dentro de la cicatriz. Esta es otra forma de ablacionar las cicatrices. Esto era lo que nosotros empezamos a hacer inicialmente, que era rodear todo el borde de la cicatriz, intentando eliminar todos los electrogramas patológicos que conformaban los canales de conducción en su interior, pero si os fijáis aquí, que es lo que nosotros hicimos, los electrogramas patológicos que conforman los canales de conducción están concentrados en determinadas áreas de la cicatriz y nosotros lo que hicimos fue pensar que probablemente no haga falta invertir tanto tiempo y quemar tanto en estos pacientes, sino que haciendo ablaciones segmentarias, identificando la entrada de los canales, probablemente sea suficiente y eso es lo que hacemos actualmente. Mapeamos la cicatriz, anotamos dónde están estos electrogramas patológicos y cuando encontramos las entradas hacemos aplicaciones de radiofrecuencia y lo que observamos habitualmente es que todos los canales en su interior pues desaparecen. Esto puede ser especialmente útil en ablaciones epicárdicas. Aquí tenéis un ejemplo de un paciente con una miocardiopatía dilatada no isquémica, con una cicatriz basal lateral en el ventrículo izquierdo. Aquí tenéis dibujadas las arterias coronarias, este es el área de cicatriz y todos estos son los puntos patológicos. Aquí veis cómo utilizando este concepto de ir a hacer la ablación en la entrada de la cicatriz, no tenemos o no tuvimos que hacer una ablación justo encima de la arteria coronaria para eliminar todos los electrogramas, sino que sencillamente lo que hicimos fue hacer aplicaciones aquí y de esta forma eliminamos todos los canales, en este caso un canal con cierta ramificación, pero cruzaba la arteria coronaria y con esto aquí, si os fijáis en el electrograma, este es el electrograma con el componente retrasado y este es el electrograma sin el componente retrasado después de haber hecho una aplicación a distancia y sin necesidad de acercarse a la arteria coronaria. Esto es un ejemplo de cómo se pueden identificar los dos tipos de canales en la cicatriz, canales de voltaje, que tiene esta secuencia de activación del potencial retrasado, por tanto la entrada estaría a este nivel, y como en la zona de cicatriz densa, pues esto no es una cicatriz inexcitable, no se puede identificar el canal de voltaje modificando los umbrales, pero sí se puede anotar todos los electrogramas patológicos y cuando los revisamos lo que vemos es que existe un retraso del segundo de los componentes con un electrograma que nos dice que la entrada del canal pues está localizada aquí, que es donde hay que hacer la aplicación de radiofrecuencia.
Pasamos a las TVs idiopáticas y nos fijamos un poco en el sustrato. Pueden ser de tracto de salida del ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es un lugar complejo y en el que las taquicardias pueden originarse a nivel subvalvular aórtico, muy cerca de la válvula aórtica, en los senos de Valsalva, por encima de la válvula aórtica, o bien a nivel epicárdico. Y bueno, este es el sustrato anatómico que se ha identificado, que son prolongaciones de toda la musculatura del ventrículo izquierdo y también del ventrículo derecho por encima de los planos valvulares, y esto habitualmente es la zona donde se originan, aunque no siempre, las extrasístoles ventriculares y las taquicardias ventriculares del tracto de salida. En cuanto al electrocardiograma, como ya he dicho antes, una transición precoz identifica un origen izquierdo, una transición tardía un origen derecho, en V4 más allá, cuando la transición en V3 es difícil de identificar, y hay diferentes criterios electrocardiográficos que se han descrito y que no merece la pena demasiado comentar ahora porque se pueden revisar, incluso se han descrito también criterios electrocardiográficos que identifican no solamente el origen izquierdo versus derecho, sino dentro del izquierdo, cuando hay un origen, el origen puede ser epicárdico. Aquí un caso de una chica con extrasistolia ventricular frecuente. En este caso ya se ve que tiene más positividad, que tiene una transición precoz en V1 y V2, pero a veces la cosa no es tan clara, y simplemente deciros que en estos casos es importante mapear varias estructuras y no solamente una de ellas, y no empezar a quemar en una de las estructuras y seguir quemando y quemando y quemando sin saber exactamente si es que no estás en el lugar adecuado en cuanto a la superficie de la cámara que estás quemando, o bien está originándose en otro sitio. Cuando esto ocurre muchas veces no se sabe cuándo parar, y a veces pues se puede parar tarde. Entonces lo ideal es mapear diferentes estructuras y, o bien ayudado de un sistema electroanatómico o bien midiendo las precocidades en el polígrafo, comparar las precocidades como se hizo en este caso, y aquí tenéis en rojo la cámara con mayor precocidad, y en la cámara con mayor precocidad, en líneas generales, es donde se deben de hacer las aplicaciones de radiofrecuencia. Aquí dos ejemplos, yo no lo veo bien desde aquí, pero vosotros seguramente sí lo podréis ver. Aquí un ejemplo de taquicardia de tracto de salida del ventrículo derecho, en la que vemos una transición que ocurre en V4, y aquí una taquicardia originada también en el ventrículo derecho, en un paciente que ya sí tiene cardiopatía estructural y en el que la transición también es tardía. Esto corresponde a una displasia ventricular derecha. Aquí os traigo un caso clínico para hacer alguna preguntita. Se trata de una niña de 5 años con clínica de palpitaciones muy frecuentes, sin cardiopatía estructural y con el siguiente electrocardiograma. Aquí os podéis fijar en que el electrocardiograma tiene una transición precoz en V2. Ya tiene R en V1, pero es toda positiva en V2. Y es de tracto de salida porque es totalmente positiva en derivaciones de la cara inferior. Diagnóstico. ¿Qué abordaje planteamos? Endocardio derecho exclusivamente, endocardio derecho y vamos viendo, endocardio izquierdo directamente o epicardio. Es un caso demasiado fácil, quizá. Bueno, bien. Hay gente que opina que iría al endocardio derecho y vamos viendo. Esto podría ser, pero la verdad es que el ejemplo parece muy sugestivo de que es de origen izquierdo, porque tiene mucha positividad ya en V2. Entonces, pues probablemente lo más fácil sería hacer un acceso arterial, ir por vía retrógrada hasta la raíz aórtica izquierda y comenzar por mapear los senos de Valsalva. Bien, pues esto fue lo que hicimos.
Creo que aquí hay un poco de vídeo. Vamos a ver. Bien. Aquí estamos mapeando los senos de Valsalva y, bueno, deciros que es bastante útil utilizar el catéter de ablación, como hemos visto antes, para localizar la posición exacta por fluoroscopia o exacta por fluoroscopia, fijándonos en la estructura anatómica que estamos, en el punto exacto, y anotarlo en el navegador, como hicimos en este caso. Entonces aquí sabemos que estamos en un seno de Valsalva, que es el seno de Valsalva derecho, porque al inyectar contraste ya vemos que está a la salida de la coronaria. Vamos a ver. Bien. Aquí estamos en otro seno de Valsalva, que es el seno no coronario. Vale, y aquí estamos en otro seno de Valsalva, que es el seno coronario, seno de Valsalva izquierdo. Vamos a ver si consigo pasar de diapositiva. Bien. Este es el mapa de precocidades que hicimos. Bien, tenemos mapa de aorta, tracto de salida ventrículo izquierdo, ¿y ahora qué? Hay buenas precocidades, quemamos, no lo tengo claro, quiero ver el tracto de salida de ventrículo derecho, está claro, me voy a epicardio, no lo tengo claro y no hago nada y me voy a comer, porque en parte porque me da miedo quemar aquí. Están muy cerca las coronarias. Bueno, nadie se va a comer, son todos muy valientes. 38% hay buenas precocidades, quemamos. Bueno, no está mal. 54% no lo tengo claro, quiero ver el tracto de salida del ventrículo derecho. Bueno, lo que nosotros hicimos fue no quedarnos tranquilos, más que nada porque se trataba del tracto de salida del seno de Valsalva derecho, y la posición del seno de Valsalva derecho está en contacto íntimo con el tracto de salida del ventrículo derecho, y aunque el electrocardiograma es tan claro, ya tenemos casos, tenemos experiencia de casos en los que el electrocardiograma pues falla, no tiene una sensibilidad y especificidad muy elevadas. Aquí estamos en el tracto de salida del ventrículo derecho, justo debajo de la válvula pulmonar. Si consigo pararlo en un momento apropiado, quizá... ¿Lo habéis visto? Se ve cómo se abre y se cierra la válvula pulmonar. Estamos justo a 1 milímetro debajo de la válvula pulmonar. Y este es el tracto de salida del ventrículo derecho, donde estaba la mayor precocidad. Había más precocidad que en el seno de Valsalva derecho. Y a pesar de que el electrocardiograma nos decía que debía de tener teóricamente un origen izquierdo, quemamos aquí y con un par de aplicaciones de 30 segundos, probablemente, no sé si 2 o 3, no se ve bien desde aquí, pues se fue la arritmia y ya no pudimos inducirla de nuevo. Esto es únicamente para que veáis la relación tan estrecha entre el seno de Valsalva derecho y el tracto de salida, la parte posterior del tracto de salida del ventrículo derecho, que se cruza con el izquierdo y está un poquito más alto. Aquí vemos lo mismo, este fue el punto de ablación, esto no es modificado después de adquirirlo. Aquí fue donde estaba la punta del catéter cuando hicimos la ablación y ya veis que está pues totalmente pegado al seno de Valsalva derecho. Esto creo que lo vamos a pasar y simplemente mostraros cómo las cicatrices las podemos ver actualmente. Esto es un caso de un paciente con taquicardias ventriculares que viene al laboratorio, en el cual hacemos una resonancia magnética nuclear, la posprocesamos y tenemos lo que podemos ver con los mapas de voltaje de forma menos detallada, lo vemos con la resonancia magnética de forma más detallada. Aquí podéis ver los canales de conducción, etc. Y este es aquí como vemos los canales de conducción. Y como tenemos lo que vemos durante el mapeo, pues de forma detallada, justo antes de comenzar el procedimiento. Pues muy bien, con esto ya terminamos.